vamos a continuar. En esta ocasión vamos a realizar la obtención de los parámetros geomorfológicos de la cuenca mediante el software QGIS. Bien, para eso van a tener que tener el archivo de su cuenca y también el punto emisor, ¿ya? Bien, el primer parámetro que vamos a calcular en esta ocasión son los centroides. Vamos a ir aquí a geometría vectorial y vamos a buscar centroides. En los centroides vamos a seleccionar, ¿no? Cuál es la cuenca. En este caso yo estoy seleccionando mi archivo que dice vectoriset, que viene siendo mi cuenca, y nos pide dar un nombre de salida, pero como estamos haciendo un ejercicio práctico de prueba, le voy a dejar con un archivo temporal y le voy a dar clic en ejecutar. Me ha desarrollado rápidamente la obtención de los archivos del centroide. Entonces vamos a ir a abrir la tabla de atributos, pero primero, antes que eso, vamos a abrir aquí la tabla de atributos de la cuenca y vamos a observar que tenemos unos archivos que deben ser eliminados antes de continuar con el trabajo, ya, porque son archivos residuales que han sido obtenidos de la cuenca. Bien, eliminamos los archivos de la delimitación con mucho cuidado seleccionando, porque al momento de seleccionar podemos tal vez seleccionar los archivos, el archivo total de la cuenca. Como ven, aquí también el comando centroide es a generar el centroide de cada uno de estos archivos y también vamos a proceder a eliminarlos. Hacemos clic en guardar y bien, luego vamos aquí a centroides, abrimos la tabla de atributos. De igual manera eliminamos estos archivos y damos clic en guardar. De esta forma solo nos quedamos con nuestra cuenca y con el centroide graficado. Bien, una vez calculado ya el centroide, vamos aquí a la tabla de atributos, abrimos la tabla de atributos, editamos y vamos aquí a eliminar campos. Eliminamos este campo llamado Field, que no nos va a servir, y luego vamos a la calculadora de campos, escribimos X centroide, le damos el formato de número decimal, símbolo de dólar y escribimos X, solo X. Clic en aceptar y nos da la coordenada X del centroide. Calculadora de campos, Y centroide. Vamos aquí a número decimal, escribimos el símbolo de dólar y ponemos Y. Bien, con esto ya tenemos las coordenadas del centroide. Continuando, vamos a calcular nuestro índice de compacidad. Bien, para el cálculo del índice de compacidad vamos a ir aquí a nuestra tabla, a nuestro archivo llamado Vectorize. Le damos clic aquí en abrir tabla de atributos. Abrir tabla de atributos. Borramos los archivos que no necesitamos. Eliminamos esto. Vamos a calculadora de campos. Calculamos área, número decimal, símbolo de dólar. Área dividida entre 1.000.000 para que nos den kilómetros. Y también calculamos el perímetro. Número decimal. Perímetro. Esta vez lo dividimos solo entre 1000 para que nos dé el perímetro y el área. Bien, para calcular el índice de compacidad vamos a crear un nuevo campo. Le vamos a dar índice K. Lo fijamos como un número decimal y vamos a escribir la fórmula, ¿ya? La fórmula es 0.25 por el perímetro, que nosotros vamos a poner aquí, perímetro, seleccionamos perímetro, luego dividimos esto, abrimos paréntesis y lo dividimos entre el área elevada, esta área elevada a la 0.5. Cerramos paréntesis,
vemos aquí en previsualización que nos está dando un valor correcto y damos clic en aceptar. De esta manera se calculó el índice de compacidad. El siguiente valor que vamos a calcular ya es la red hídrica. Para calcular la red hídrica nuevamente vamos a utilizar la herramienta GRASS, ¿no? Vamos a ir aquí a GRASS. Vamos a Raster Rain Stream Extract. Seleccionamos esto. ¿Qué nos pide acá? El DEM rellenado, o sea, en mi caso el fill, que yo lo tengo guardado como depresiones. Y nos pide la acumulación. Que yo lo tengo guardada como numbers of cell. Bien, el siguiente paso es aquí indicarle un número mínimo que queremos que nos calcule. Le voy a dar 2500. Y el resto ya es dejarlo por defecto. Aquí nos dice qué valores queremos que nos muestre. Nos va a decir que nos va a mostrar la red en raster y la red en vector. Entonces nosotros vamos a pedirle que nos calcule los dos. Damos clic en ejecutar. Entonces, como observamos, tenemos la red hídrica en formato raster y también la tenemos en formato vector. El siguiente paso va a ser calcular la longitud del cauce. Para calcular la longitud del cauce vamos a ir aquí a ver la ruta más corta. Escribimos acá ruta más corta, punto a punto. ¿Qué nos piden? Vamos a decir que nos trabaje con el formato en vector de la red hídrica. Seleccionamos el tramo más corto y nos dice el punto de inicio. El punto de inicio de la red hídrica va a ser aquí, el punto más alejado. Y el punto final vendría siendo nuestro punto emisor, que en este caso nos ha delimitado hasta aquí. Bien, lo siguiente es dejar esto por defecto y le damos clic en ejecutar. Cerramos y observamos que nos ha generado, ¿no?, la ruta más corta. Voy a apagar la red hídrica y vemos cómo nos ha generado la ruta el tramo principal de la cuenca. Bien, para saber la longitud vamos a abrir la tabla de atributos y vamos a generar la longitud del tramo más corto. Vamos a darle clic aquí un número decimal real y le voy a escribir el valor de longitud, que en este caso es leg porque está en inglés. Hacemos clic en siguiente y con esto ya tenemos la longitud del cauce principal. Bien, ya estamos calculando varios parámetros con QGIS. El siguiente es calcular el factor de forma. Para calcular el factor de forma vamos a realizar la medición del punto más alejado de la cuenca, desde el punto emisor al punto más alejado de la cuenca, que vendría siendo la longitud axial. Bien, para eso vamos a ir aquí a la regla. A la regla vamos aquí y vamos a realizar la medida de una línea. Vamos aquí y seleccionamos el punto más alejado aproximadamente, el cual nos viene dando esta longitud. Pero nosotros queremos que nos dé en kilómetros y nos da esta longitud. Le damos clic aquí en copiar y luego cerramos. Bien, ya tenemos la longitud axial. El siguiente paso es abrir nuestra tabla de nuestra cuenca, donde tenemos el área del perímetro, y vamos a calcular el factor de forma, ¿no? Vamos a agregar un nuevo campo. Vamos a poner factor forma, número decimal real, y vamos a seleccionar esta fórmula, ¿no? Vamos a ir aquí en campos y valores, vamos a seleccionar el área, que es el valor que vamos a dividir entre
abro un paréntesis y lo que hemos copiado, ¿no? Vamos a borrar el otro valor y solo nos quedamos con el valor que hemos medido. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Cerramos paréntesis y tenemos el factor de forma que viene siendo acá en la previsualización el 0.3233 aproximadamente. Clic en aceptar y tenemos el factor de forma. Bien, para calcular lo que es el rectángulo equivalente, vamos a ir aquí a abrir calculadora de campos y vamos a poner aquí L mayor, lado mayor, número decimal. La fórmula que vamos a necesitar la vamos a obtener en la presentación que estamos adjuntando, que en este caso vendría siendo la que ven ahí en pantalla, y vamos aquí al QGIS, pegamos. En este caso voy a cambiar aquí el símbolo de más, de menos a más, porque estamos calculando el lado mayor. Y voy a copiar esta fórmula. Le voy a dar clic en aceptar y con esto ya tenemos el lado mayor. Luego vamos a ir aquí a pegar y le voy a poner L menor, número decimal, L menor, cambiamos nuevamente el signo a menos y clic en aceptar. Con esto ya tenemos la longitud del rectángulo equivalente. El cálculo de la curva isométrica es el siguiente. No se olviden por favor siempre de guardar sus archivos, de guardar los cambios que están haciendo. Bien, lo siguiente es calcular la curva isométrica. Para eso vamos a ir aquí en herramientas y vamos a seleccionar aquí curvas isométricas. Vamos a escribir aquí curvas isométricas. Curvas isométricas. Nos genera este vector donde nos pide ingresar. Aquí vamos a ingresar el DEM inicial. Y la capa de contorno va a ser la capa de nuestra cuenca. Vectorized es la capa de nuestra cuenca. El resto lo dejamos por defecto y le damos clic en ejecutar. Con esto se nos ha creado un archivo de bloc de notas en el que podemos trabajar la curva isométrica. Simplemente tenemos que copiarlo al archivo que tenemos en ArcGIS. Aquí está el valor, miren. Acá está área y acá está altitud. Entonces con eso podemos ya realizar el gráfico de nuestra curva isométrica como lo vimos en lo que es en el trabajo en ArcGIS. Bien, lo siguiente es el cálculo de la cota máxima y la cota mínima. Para el cálculo de la cota máxima y la cota mínima vamos a ir aquí, Properties, propiedades, y vemos que nos dan, ¿no?, los valores de máximos y mínimos, como lo ven aquí. Entonces, esa es la manera de calcular los valores de la cota máxima y la cota mínima. Bien, lo siguiente es calcular la pendiente del cauce principal. Para calcular la pendiente del cauce principal, lo que vamos a hacer es ir a la barra de herramientas, y vamos a ir a ver y vamos a ir a identificar objetos espaciales. Luego hacemos un clic derecho en donde queremos el lugar que queremos identificar para calcular nuestra altura. El primero va a ser el punto emisor, clic derecho, identificar, y nos da aquí, ¿no? Nos da aquí los valores que necesitamos. Como vemos, la tabla y todo ya se ha derivado, ¿no? Vamos a apagar la capa Vectorize y vamos a activar nuestra capa de Dev. Vamos a identificar y vemos que acá nos está dando la banda, o sea, la altura. Esta altura es lo que vamos a necesitar. 2805, voy a abrir un bloc de notas, 2805, y vamos a hacer el mismo procedimiento para calcular el punto más elevado. Clic derecho, identificar, y es 4048. Bien, con esto hemos calculado las alturas del cauce más elevado, del cauce principal. Y lo siguiente es ir nuevamente a la tabla de atributos, abrir tabla de atributos. Abrimos la tabla de atributos y generamos un nuevo campo, que vendría siendo la cota máxima. Y aquí copiamos nuestro valor, ¿no? Perdón, nuestro valor, 4048. Damos clic en aceptar. Creamos el valor de cota mínima.
cota mínima, seleccionamos número decimal real y copiamos nuestro valor. Clic en aceptar. Con esto ya tenemos cota máxima, cota mínima. Entonces ahora tenemos que aplicar la fórmula de la pendiente. Vamos a calculadora de campos nuevamente. Ponemos pendiente, cauce, número decimal real. Vamos a seleccionar aquí los campos y valores, que va a ser cota máxima menos cota mínima. Todo eso dividido entre, voy a abrir un paréntesis, la longitud. ¿Qué viene siendo la longitud que tenemos aquí? Bien, la longitud del cauce principal, la cual la hemos calculado de manera anterior. Voy a ir aquí a ver mi longitud de la ruta más corta, abrir tabla de atributos y la tengo aquí. La voy a copiar también. Bien, entonces ahora vamos a ir de nuevo aquí a abrir nuestra tabla de atributos y vamos a crear el nuevo campo. Vamos a poner pendiente cauce, número decimal real, el cual va a ser campos y valores. Vamos a hacer cota máxima menos cota mínima. Todo esto tiene que estar entre un paréntesis dividido entre la longitud del cauce principal. Longitud del cauce principal por 1000. Cerramos el paréntesis. Entre 1000. Bien, y luego hacemos clic en aceptar. De esta manera tenemos la pendiente del cauce principal. Tener mucho cuidado ya en las unidades, por favor. Y con esto hemos finalizado la aplicación de lo que es los cálculos de los parámetros geomorfológicos, esta vez con el software QGIS. Espero que les sirva y ustedes sepan escoger con cuál de los dos softwares van a realizar su trabajo. Un saludo de parte del Instituto CERSA. Gracias.